Y la pregunta es, ¿Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Ese es el tema de hoy. ¿Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Es una pregunta. ¿Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Ponga esa frase en signos de interrogación. Amén. Esta frase es una frase algo controversial. Hay diferentes posturas, hay diferentes formas de pensar con respecto a esta frase. Y yo meditaba en esta frase y pensaba algo para mí mismo. Y decía, Señor, yo mismo fui un pecador perdido. Yo mismo tendría quizá, si se trata de objetar sobre esta frase, sobre la que mucha gente objeta y hay diferentes posturas, estaba mirando en el internet comentarios de personas y pelean por ahí, ¿sabe? Con opiniones y en uno alega una cosa, otro alega otra. Y yo no quiero alegar, yo quiero solamente abordar la frase y quiero abordar lo que la Biblia nos habla. Y tenga en cuenta que muchos hablaban con argumentos bíblicos en cuanto al tema. Pero creo que al final quizá el asunto es que muchos no asumen o no quieren asumir la verdad de las Escrituras. Yo no tengo ningún problema con abrazar, yo no sé usted qué pensará después de este mensaje, pero no tengo ningún problema con abrazar la verdad de la Biblia. Porque le digo, yo mismo soy un pecador que antes estaba sin Dios, ahora estoy con Dios. Y soy un pecador arrepentido, un pecador redimido, un pecador que teme al Señor y al cual, según la Escritura dice, Dios no oye al pecador, pero si alguno de esos pecadores llega a ser temeroso de Dios, a ese oirá el Señor. Así que yo soy un pecador arrepentido, un pecador redimido. Y tenga en cuenta, cuando le digo pecador, estoy hablando del practicante, sino de aquel que todavía es perdonado. Amén. Porque Jesús se sentó como abogado. Si alguien peca, se sentó a la diestra del Padre. Amén. No obstante, el saber esto como creyentes no nos da licencia para pecar, sino que nos insta más el Señor al hecho de buscar cada día más y más la perfección en Dios. Aunque mientras estemos en esta carne no llegaremos a ser perfectos, pero creo que de alguna manera cuando Dios habla de mirar a Jesús, que es el hombre perfecto y sin pecado, nos reta de una manera impresionante, porque es nada más y nada menos que Cristo el ejemplo que Dios nos pone, y Cristo fue sin pecado. Entonces Dios nos pone un reto. Amén. Hay que entender, hermano, cuál es el deseo de Dios con nosotros, aunque sabe que somos aún gente que puede fallar. Dios nos pone el reto más grande y es su mismo Hijo sin pecado, Jesús. Fíjate que pudo habernos dicho que tomáramos el ejemplo de Pablo y que alcanzáramos la imagen de Pablo.
Y Pablo fue un gran hombre de Dios. Pero Pablo mismo dijo, yo no pretendo decir que yo ya alcancé a Cristo. Yo no lo he alcanzado. Pero prosigo a la meta del supremo llamamiento, abrazando a aquel que me abrazó a mí primero. Amén. Pablo tenía claro que Cristo era la meta, pero que esa meta en sí no iba a alcanzarla de manera perfecta. La Biblia habla de la imagen, de ser semejantes a Él, parecidos a Él. Pero nos puso al más excelente, a Cristo, sin pecado, como el reto más grande. Amén, amén. Gloria al Señor. Yo voy a estar leyendo porque la verdad es que en lugar quizá de tratar con palabras propias mías, traté de escribir más bien aquí. Entonces voy a comenzar a hablar de una manera introductoria algo que tengo aquí en mis notas. Amén, amén. Bueno, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Es la frase popular que quizá hemos escuchado y nosotros mismos lo hemos dicho. Yo mismo llegué a usar esta frase en muchas ocasiones, esta frase popular. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Hay frases que comúnmente, hermanos, son usadas de manera general por todas las personas. Frases relacionadas, muchas de ellas relacionadas con el hecho de que Dios siempre está a disposición de todas las personas. Yo me tomé la tarea de mirar algunas frases populares que tienen que ver al respecto con Dios y que la gente comúnmente usa en su diario vivir. Yo mismo nombré algunas de esas frases en el pasado, antes que estaba sin Dios. Escuché a muchas personas hablar también de la misma manera y lo referían hacia Dios, esas frases. Esta es una frase más que también ahora se escucha y quizás se escucha mucho dentro de este ámbito de la fe, este ámbito cristiano. Lo escuchamos a menudo nombrar a muchas personas. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y me tomé la tarea de escribir aquí algunas frases como ejemplo, no muchas, porque habían bastantes ciertamente, pero por ejemplo, en lo que le comentaba ahora a usted, hermano, acerca de frases que comúnmente se usan de manera general relacionadas con el hecho de que Dios siempre está a disposición de todas las personas, quiero que haga énfasis en la palabra todas las personas. Coinciden quizá con esto. Una de esas frases es: al que madruga Dios le ayuda. Esa frase, no sé si usted la ha escuchado. Ay, el que madruga Dios le ayuda. Y dice la gente amén. ¿Ha escuchado usted esa frase? Yo dije esa frase muchas veces, se la dije a personas. La frase ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. O sea, así decían personas. Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Otra frase, y la verdad esta frase no, hay algunas aquí que no las había escuchado, las que vienen. Dice: sobre buenos y malos Dios abre sus manos. Esa es otra frase. Sobre buenos y malos Dios abre sus manos. Yo no había escuchado esa frase, no sé si usted alguna vez escuchó esa frase
de boca de las personas. Amén. Otra frase dice: Dios nos libre de la justicia, con verdad o sin ella. ¿Escuchó? Gente que dice: ay, Dios nos libre de la justicia, con verdad o sin ella. Otra frase dice: Dios perdona al que su culpa llora. ¿Qué tal esa? Dios perdona al que su culpa llora. Y una más, dice: malo o bueno como soy, en manos de Dios estoy. Malo o bueno como soy, en manos de Dios estoy. Amén. Ok. Después de escuchar esas frases y quizá muchas otras que usted tenga en mente en este momento, la verdad es que tendríamos que meditar de manera muy honesta frente a muchas de esas frases que popularmente se hablan y se dicen acerca de Dios. Tendríamos que meditar siendo muy honestos sobre cada una de esas frases y muchas otras más. Meditar muy honestamente sobre la objetividad de estas frases, que a menudo son pronunciadas por la gente con la esperanza de hallar favor con Dios, porque esa es la intención de muchos. Al que madruga, Dios le ayuda. Por ejemplo, la gente madruga, literalmente madrugan temprano, porque ellos dicen: Dios le ayuda. Yo pensaría en el que su trabajo es robar y madruga a robar, por ejemplo. Por eso digo, tendríamos que pensar de manera muy honesta sobre la objetividad de estas frases, porque subjetivamente se pueden tomar, y hablar de subjetividad sería el hecho de que estas frases se pueden interpretar de una manera o de otra. Usted la puede interpretar de una manera, alguien la puede interpretar de otra manera. Pero la verdad es que cuando se concierne a Dios, y estas frases tienen que ver, tienen relación con Dios y su favor y su ayuda, cuando se concierne a Dios, las cosas en Dios son objetivas, son claras, tienen un solo sentido, una sola verdad, una sola interpretación. El pensamiento de muchas personas gira en torno a que Dios es bueno. Si usted le pregunta a la mayoría de personas acerca de Dios, la gente le va a decir: Dios es bueno. Es más, Dios es tan bueno que si yo peco de alguna manera u otra, Dios le pido perdón y Dios me perdona, porque Dios es bueno. Algunos pecan, rezan y empatan, porque Dios es bueno. Entonces basta simplemente decir: Dios perdóname, o pagar una penitencia, o llevar una limosna, y como Dios es bueno, entonces Dios perdona. Y hay realidad en ello, pero es tomado por muchos de manera subjetiva y no objetiva. Amén, amén. Así que a veces el pensamiento, o generalmente el pensamiento de muchas personas, gira en torno a que Dios es bueno y que Dios está lleno de un sinnúmero de cualidades a las cuales Dios no puede negarse. Es la manera de pensar de muchas personas. ¿Cómo se le ocurre si Dios es bueno? Dios no va a hacer esto, Dios no va a hacer aquello, Dios no va a castigar. Hablaba alguna vez con alguien en un taxi, el taxista, y él se enojó y me decía: Dios es bueno, Dios, ¿cómo va a castigar? Dios no castiga. Entonces, por eso le hablo de que muchas veces el pensamiento de la gente
gira en torno, hermano, a las cualidades de Dios y piensan de manera, y ciertamente Dios es bueno, es bondadoso, pero piensan de manera en que Él no puede negarse en las cualidades que Él tiene. Y como Él no puede negarse, entonces ellos actúan de la manera como quieren actuar. Porque Dios es perdonador, Dios es bueno, entonces Dios no puede negarse a eso. Lo que sí es cierto, hermano, es que la Biblia, siendo el testimonio de la verdad de Dios, como son, por ejemplo, la misericordia y la justicia de Dios hacia un mundo pecador, también la Biblia nos deja ver de igual manera el descontento que Él tiene contra todo lo que está en contra de su santidad. Vuelvo y repito, lo que sí es cierto es que la Biblia, siendo testimonio de la verdad de Dios, como son la misericordia y la justicia, quise resaltar esas dos palabras, esas dos características, esos atributos del Señor. Misericordia y justicia hacia un mundo pecador es la verdad de Dios. También la Biblia nos deja ver el descontento que Dios tiene contra todo aquello que está en contra de su santidad. El dicho popular, Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, debe ser interpretado a la luz de lo que ciertamente dice la Biblia. Y no bajo criterios personales. Y quizá criterios personales motivados solo por nuestras propias conveniencias y no bajo la misma mente de Dios que se nos ha revelado en las Escrituras. Muchos llegan a hablar con frases como esta: Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Pero lo que en realidad hay detrás de aquello son criterios personales. Y criterios personales que no están motivados sino por la propia conveniencia de aquel que lo habla, aquel que lo usa. La propia conveniencia y no bajo la mente de Dios. ¿Y dónde encontramos nosotros la mente de Dios, revelada la mente de Dios de manera inmediata para nosotros, hermano? La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es la guía. Es la persona que Dios nos ha dado. Es la presencia de Dios en nosotros que nos guía a la mente de Dios, su palabra. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta y no dejar de un lado es: ¿qué motiva a muchos a hablar de esta manera? Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. ¿Qué criterios personales hay? ¿Qué motivaciones son las que pueden haber en su propio corazón? ¿Qué conveniencias quizá están presentes en quien quizá afirma esto como algo meramente objetivo? Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Quiero leer en la Biblia y le pido a usted que vaya a los Salmos, vaya al libro de los Salmos y se ubique en el Salmo capítulo 5. Capítulo 5. Versículos 4 al 5. Dice la Escritura: porque tú no eres un Dios
que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Permítame ir en este momento a algunas versiones. Voy a leer algunas versiones acerca de ese mismo versículo. La palabra versión española, la BLP, dice: no eres un Dios que desee la maldad. En ti no encuentra refugio el malvado. No resisten tu mirada a los necios. Odias a los malhechores. Esa es una versión. La Dios habla hoy, que es versión católica, dice: no eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores. La Nueva Traducción Viviente dice: oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. La traducción en lenguaje actual dice: a ti, Dios mío, no te agrada la maldad. Por eso los malvados no pueden vivir contigo. No soportas a los orgullosos ni amas a los malhechores. La Nueva Biblia Viva dice: sé que no te agrada la maldad y que no toleras ni el más leve pecado. Por tanto, los altivos no tienen lugar en tu presencia, pues detestas a los malvados. La Nueva Biblia Libre dice: porque tú no eres un Dios que se deleita en la maldad, y contigo el mal no tiene cabida. Los orgullosos no pueden venir ante tu presencia. Tú odias a todos los que hacen el mal. Amén. Uno se detendría en la palabra odiar cuando a Dios se refiere, y pensaría en la emoción alocada que humanamente nosotros sentimos, ese odio ciego, ¿verdad? Y desordenado. Pero en realidad, cuando hablamos de esto, hermano, no es otra cosa más que lo que la Biblia habla con respecto a la ira de Dios. Y se designa la ira de Dios hablando del celo de Dios y la indignidad que Dios tiene frente a la maldad, puesto que Él es santo y justo. Y porque Él es santo y justo completamente, hermano, Él aborrece la maldad, odia la maldad. De hecho, el propósito por el cual Dios nos ha dado su Espíritu es para que nosotros odiemos el pecado, odiemos toda clase de maldad. Lo que antes amábamos y abrazábamos, detestemos y aborrezcamos la maldad. Amén. Ok. Si nosotros hemos leído ese versículo y comprendido de alguna manera lo que hemos leído, nos daremos cuenta de que Dios no solamente aborrece el pecado, sino que también aborrece a los que lo practican. Y es importante tener en cuenta esa palabra: practicar. Practican. Amén. A los que lo practican, los que constantemente llevan a cabo pecados, su vida es continua de maldad. En el pasado, dice la Biblia que la maldad era tanta de los hombres, y continuamente no era sino maldad y maldad, que dice la Escritura que el Señor por eso permitió el diluvio, porque el hombre se llenó de maldad en tal manera
que Dios tomó acciones. Fue tanta la maldad que se multiplicó, la que había en este mundo, que Dios llevó a cabo su juicio. Porque fue de tal manera el avance de la maldad del hombre que Dios tomó la determinación, hermano, del diluvio. Y eso es el testimonio de las Escrituras. Y en esto nos estamos refiriendo nosotros al juicio de Dios frente a la maldad. Y la pregunta es, ¿quién hacía la maldad? ¿Y quién hace la maldad? El hombre. Amén. A menudo se toman pasajes en la Biblia para dar o reforzar sobre pensamientos que queremos ajustar muchas veces a nuestros propios pensamientos o nuestra propia forma de pensar, o a nuestro parecer, o a nuestra propia justicia. ¿Sabe? Los seres humanos tenemos eso. Por lo menos cuando de Dios se trata, cuando se trata de confrontarnos con Dios, a menudo se toman pasajes bíblicos y se quiere reforzar el pensamiento que tenemos, que queremos tener, y que se ajustan a la propia justicia que tenemos. Yo, cuando escribía esto, recordé el caso de un profeta en el Antiguo Testamento que se presentó delante de Dios, dice la Escritura, en nombre de un pueblo de Israel, y se presentó en ayuno y oración, y dice que fueron 21 días que ayunó y oró buscando a Dios. Daniel. Y en Daniel 9, capítulo 9, dice que cuando Daniel se acercó a Dios, dijo: Señor, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Fíjate que Daniel era un hombre de Dios. Dios estaba con él y él estaba con Dios. Era un profeta de Dios, pues Dios le había llamado, Dios le había apartado. Amén, amén. Y Dios lo usaba como un instrumento, alguien sobre el cual su espíritu reposaba y profetizaba, y le era mostrado y hablaba de parte de Dios, inspirado por Dios mismo. Sin embargo, siendo un hombre de Dios, alguien que Dios había separado, apartado, como los otros profetas, cuando se presentó ante el Señor, él mismo dijo: no vengo ante ti confiado en mi propia justicia. Si personalizamos esa oración, porque él estaba incluido ahí. Él dijo: no elevamos, así que él se está incluyendo. Podríamos decir que él, hablando en primera persona, le diría a Dios: porque no elevo mis ruegos ante usted, Señor, confiado en mi justicia, sino que vengo confiando en su pura misericordia. En esa manera me acerco delante de usted. Y era un hombre de Dios, era un hombre que, por decirlo de esta manera, había hallado gracia delante de Dios, y Dios le había apartado. No obstante, su actitud no fue arrogante, no se ajustó a su propia justicia, sino que se acercó al Señor confiando en su misericordia, en la misericordia de Dios. No se presentó como alguien que no tuviera pecado, que fuera muy justo, sino que se acercó de esa manera ante la santidad de Dios. Entonces recordaba ese versículo y quise traerlo a colación en este momento, hermano, pensando en estas palabras que le estoy diciendo a usted. A menudo muchos toman pasajes para reforzar los pensamientos que quieren ajustar a su propia justicia. Pero recordando un poco a Daniel, Daniel nos muestra una buena lección. Él era un hombre de Dios, Dios tenía favor para con Dios. Sin embargo, cuando se acercaba al Señor, no iba confiado en su propia justicia, sino en las misericordias del Señor. Creo que de la misma manera eso es algo que debe estar en la vida de todo creyente.
Amén. Uno de los pasajes quizá que se nombran con respecto a hablar acerca de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Uno de esos pasajes es el pasaje de el evangelista San Juan, capítulo 3, un versículo muy conocido por nosotros. El versículo 16, San Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es uno de los versículos quizá más usados con respecto a hablar acerca de lo que dice esta frase. Es claro, hermano, que lo que la Escritura dice es que Dios amó al mundo. Y sin lugar a dudas, hablar del mundo allí involucra al pecador. De hecho, está hablando del pecador. Cuando dice amó al mundo, está hablando en sí del pecador, del practicante de pecado. Efectivamente y sin lugar a dudas, las Escrituras se están refiriendo a ello, al pecador. Pero además nos muestra el interés de Dios por el mundo, el interés de Dios por el mundo caído, el mundo perdido, el mundo pecador. De tal forma que lo que nos dice ese pasaje es que Dios tiene un plan para salvarlo. Amén, amén. No obstante, cada vez que alguien quiera tomar este versículo para decir que Dios ama al pecador, tendrá que interpretarlo a la luz de su propio contexto y de la verdad detallada acerca del hombre, no solamente quizá mirando el contexto de este versículo, sino a través de todas las Escrituras. Yo no pretendo traer ahora el contexto de todas las Escrituras porque nos quedaríamos aquí quién sabe cuántos días. Pero quizá lo puedo inquietar a usted a que, aparte de lo que yo le quiero hablar acerca de esto con respecto a del pecado, del amor a Dios, de Dios hacia el pecador, y mostrándole a través de las Escrituras, usted se sienta inquieto también de poder ir a las Escrituras e indagar honestamente a través de ellas. Hermano, la magnitud del amor de Dios por el mundo se ve reflejado no precisamente en el pecador, como para decir que Dios ama al pecador, sino en su Hijo, a través del cual Dios nos ve a los pecadores, porque es a través de Cristo que Dios nos ve a nosotros. Es a través de la justicia de Cristo que Dios nos ve a nosotros. Por eso dice que Cristo ha sido hecho para nosotros santidad, redención, justificación. Él nos ve a través de Cristo. Y solo a través de Él. La magnitud de ese amor de Dios se ve reflejado en sí, hermano, no en nosotros mismos como tal, sino en su Hijo que ha traído a nosotros y al cual hemos recibido como Salvador, porque es a través del Hijo que Él nos ve. No podemos aligerarnos a afirmar a través de la frase de tal manera amó Dios al mundo y concluir a partir de allí que Dios ama al pecador. Permítame ahora meditar humanamente. Pensar de esta manera sería entender, hermano, que Dios está amando ahora al violador de niños de todas las edades, que lo viola, lo mata,
y hace atrocidades. Dios está amando a aquel que está robando ahora, y para robar toma todas las acciones que usted se pueda imaginar, desde alarle algo y quitárselo por la fuerza, o tener que matarle para robarle, sin importar qué persona está robando, sin importar si está robando a un hombre que está dejando un hogar, una mujer quizá embarazada, o sea, son muchas cosas. O que Dios está amando ahora aquellos que están matando deliberadamente por cualquier 100,000 pesos a una persona, y es su trabajo. Sería pensar entonces que Dios está amando al blasfemo, al mentiroso, al que miente. Y la mentira es el inicio para un desencadenamiento de más maldades. Decir que Dios ama al pecador es pensar que Dios está amando entonces al adúltero, al fornicario y muchas otras formas de pecado. Dios está mirando desde su trono y está viendo todo el panorama del mundo y toda la maldad que puede estar ocurriendo en este momento en cada rincón de la tierra. La Biblia dice que Dios miró y no vio a ninguno justo. Y yo me imagino a Dios mirando todo el escenario de este mundo, de la tierra, y conociendo cada cosa que está ocurriendo ahora mismo, cada maldad, cada atrocidad. ¿Y quiénes los hacen? Pecadores. Los pecadores son homicidas, matan, roban. No quiero usar palabras quizá pesadas, pero usted se imaginará. Y Dios está evidenciando todo eso y decir: Dios está amando al pecador. Sé que a lo mejor hablar este tema que estoy hablando se prestará para que muchos puedan pensar de manera distinta o inclusive criticarme o juzgarme, porque ciertamente este es un tema que se puede prestar para eso. Pero simplemente le llevo a usted primero a las Escrituras, Salmo 5, partiendo quizá de ese punto, porque hay interpretaciones que se le dan a ese versículo también cuando se usa la palabra malo. Y se le dan interpretaciones que diría yo que están fuera del contexto. Entonces, hermano, aligerarnos a afirmar que la frase "de tal manera amó Dios al mundo", y lógicamente cuando dice mundo habla del pecador, es aligerarnos a concluir que a partir de allí Dios ama al pecador, y decimos Dios ama al pecador, porque tendríamos que entenderlo de esa manera. Si así es, entonces yo me desordenaría a pecar, porque la carne quiere pecar. ¿Amén? ¿O no? Cuando algo pasa entre dos hermanos, por ejemplo, queremos odiar al hermano porque te hizo algo y tú no quieres ni mirarlo, no quieres saludarlo, pero si eres espiritual, tú dices: yo no me puedo permitir esto. Y digo: Señor, yo amo a ese hermano, yo lo amo, yo lo perdono. Y yo no me puedo permitir eso. Y por eso es que la Biblia dice: no odies a tu hermano, no aborrezcas a tu hermano, porque entonces, ¿cómo dices que amas a Dios? Que no ves a tu hermano, que lo ves, lo aborreces. Es más, dice, te conviertes en un homicida cuando odias.
Estaríamos entonces pensando de alguna manera en eso, en esa situación, cuando nos aligeramos a concluir de tal manera, Dios ama al pecador, porque la Escritura dice de tal manera amó Dios al mundo. Pero sabe, también en las Escrituras vemos que Jesús dijo a los fariseos en aquel tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y el diablo es homicida desde el principio y padre de mentira. Y si Cristo es la verdad y Él vino a mostrarnos la verdad y a traernos la verdad, quiere decir que el ser pecador, el que vive sin Dios, vive mentira. Y por eso Él vino a traer la verdad. Y la mentira no es de Dios. El diablo es padre de mentira. Y dijo el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, no podemos separar la verdad que Dios amó al mundo y a la vez hay una condenación para todos los que practican el pecado. Leyendo en San Juan capítulo 3, a partir del versículo 17, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Según las Escrituras, hermano, Dios amó al mundo, pero esa verdad no se puede soltar de la realidad de que la condenación es algo real a aquellos que practican el pecado. Y es más, la Biblia dice: Jesucristo no vino a condenar al mundo. El mundo ya ha sido condenado por su propio pecado. Amén, amén. El mundo ya ha sido condenado por su propio pecado. En ese mismo contexto del capítulo 3 de San Juan, el versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras de aquel que dijo también: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. De tal manera amó Dios al pecador. El mismo que dijo esas palabras está diciendo: el que no cree ya es condenado, ya ha sido condenado. Él mismo dijo: Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Él mismo dijo: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, detestaron la luz. Y él mismo dice también: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino, dice Juan, sino que al contrario, la ira, el enojo de Dios está sobre él. Hay dos palabras que yo quise resaltar allí en este versículo 36. La primera es la palabra creer. La palabra creer: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá.
Esa palabra, hermano, utilizada allí en el griego, pisteuo. Hay muchas otras, hay varias definiciones. El diccionario arroja número 1, número 2, número 3. Pero como lo tomó Juan aquí, dice que pisteuo, que es de la palabra cree allí, significa creer en o confiar, tener confianza en algo o alguien, o fiarse de alguien, confiar en alguien. El factor clave, hermano, aquí en realidad es si creemos en Él. Ese es el factor clave. Si creemos en Él. Y estamos hablando de pecadores. Porque la frase dice, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. El factor clave en esas palabras que Juan pronunció, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice, la ira de Dios está sobre él. El factor clave aquí, hermano, es creer en Él, de que si lo hacemos tenemos la vida eterna. Amén, amén. Pero de nuevo Juan usa el verbo creer, pisteuo, en esa misma frase para indicar que la fe en el Hijo, hermano, no es algo abstracto, como muchos toman la fe, como algo abstracto. Algo abstracto es algo indefinido, indeterminado, algo vago, algo inconcreto. Y contrariamente a esto, la fe que la Biblia nos enseña, hermano, lejos de esto, de una fe abstracta, indefinida, indeterminada, imprecisa, inconcreta, vaga, lo que la Biblia nos muestra es la fe que está basada en la realidad de Dios. Algo abstracto, algo sin sentido, algo sin forma. Pero la fe en nosotros, hermanos, tiene la base sobre la realidad, la forma de Dios, la verdad de Dios, la existencia de Dios, la realidad de alguien. Y ese es Dios. No es abstracta. Como alguien pudiera decir, yo creo en Dios, pero es abstracta, simplemente es creer. Pero es una fe vaga, una fe inconcreta, indeterminada, sin obras, sin acción. Y ciertamente lo que resalta Juan aquí no es esa clase de fe. Amén. Visto el contraste en lo que sigue en esa segunda parte de ese versículo, donde dice, pero el que se niega a creer, esa es la segunda parte. La primera parte, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer, la palabra creer, hermano, deberemos entenderla aquí como el obedecer. De hecho, cuando se habla de la fe sin obra, se habla de una fe sin obediencia. Alguien dice tener fe en el Señor, pero si no obedece al Señor, entonces este no tiene fe, porque no tiene confianza en Él, no se fía de Él. Tener fe en el Señor es tener confianza en Jesús, en su obra redentora y en las palabras de Él, porque Él mismo dijo también, el que oye mi palabra y las guarda, esto es, las obedece, lo compararé a un hombre prudente. De modo que en el versículo Juan usa la palabra creer, pisteuo, en el sentido de obedecer. Obedecer. En Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 1, versículo 5, y creo que voy a terminar aquí. Romanos capítulo 1, versículo 5, Pablo escribiendo a los romanos dijo, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado.
para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe, por amor de su nombre. La obediencia de la fe, lo que pudiéramos decir también es la obediencia del evangelio, de la palabra del evangelio, de la buena noticia, del consejo de Dios, de la salvación de Dios. Obedecer la fe es obedecer a Dios, hermano, es obedecer su palabra. Amén. Porque quien cree obedece. Quien no cree no obedece. Quien obedece cree. Amén, amén. Capítulo 5, versículo 19 de Romanos. Pablo también hablando acerca de esto dice: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la justicia es por la fe. Y quien tiene fe obedece. Allí dice: la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Así que el pecador es alguien que desobedece, alguien que no tiene fe, no confía, no se fía en Dios. Y ese es el pecador. Concretamente, esto significa que no pasamos por alto las palabras de Dios dichas por Jesús, sino que las escuchamos atentamente. Aceptamos su testimonio. Amén. Aceptamos su testimonio. Porque creemos, porque confiamos. Amén, amén. En el mismo San Juan capítulo 3, versículo 33 dice la palabra: el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Es veraz. El que recibe su testimonio. El capítulo 17 de Juan, ahora vaya al capítulo 17, versículo 8. Dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Mira lo que dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Las han obedecido, las han creído. Creer es obedecer. Obedecer es creer. Amén. Obedecer es creer. Voy a terminar con San Juan 3:36. Leyendo San Juan capítulo 3, versículo 36. Y voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida, sino que ha sido condenado por Dios. Fíjate que en la 1960 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, la traducción al lenguaje actual dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y luego en la segunda parte, mire lo que dice: pero el que no obedece al Hijo. Ve usted que el creer debemos de tomarlo como el obedecer cuando Juan está hablando acerca. Pero el que se niega a obedecer, el que se niega a creer es obedecer. Obedecer al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán
vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Porque hablar de creer es hablar de obedecer. Porque obedecer es creer. Quien obedece a Dios, cree a Dios. Quien cree a Dios, obedece a Dios. Y el que no obedece, entonces es ¿qué? Pecador. Pero pecador practicante. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, dice la frase. Quiero dejarle allí para que usted medite en lo que he hablado y continuaré el próximo jueves con el favor de Dios. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu palabra. Por favor, Dios, ruego porque sea usted revelando a nuestros corazones tus verdades, Señor. De tal manera que podamos tener delante de su presencia, Señor, la actitud correcta, delante de tu soberanía, tu gracia. Que podamos entender, Señor, desde la perspectiva de tu palabra y el Espíritu que has hecho habitar en nosotros, tus verdades objetivas. Porque tú no eres un Dios subjetivo. Eres objetivo en lo que dices. Eres claro en lo que dices, Señor. Enséñanos a ver tu verdad a través del panorama de las Escrituras, a través de la verdad revelada en las Escrituras. Y poder llevar tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser sencillos y humildes en la manera que conocemos tus verdades, para poder llevar, Señor, tu salvación a muchos, en la medida que el conocimiento de tu verdad viene. Tu palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te dará libertad, te hará libre. Que no nos opongamos a la verdad, Señor, de las Escrituras, sino a lo que ellas nos revelan honestamente, y podamos confiar en el testimonio de ellas. Confiar plenamente, Señor. Entender y comprender. Tu palabra dice que nos has dado la mente de Cristo, y esa mente está reflejada en las Escrituras, en tu palabra. Y el Espíritu nos guía a ellas, Señor, para darnos a conocer las cosas que nos has dado. Bendigo tu nombre esta noche y ruego con todo mi corazón, Señor, que en el camino de la verdad nos guíes, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.